¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un video más de la clase de metodología de la investigación. El día de hoy los encargados de presentar la exposición acerca de la limitación del tipo de estudio y diseño de la investigación son Luna Pérez Juan David, Chocamal Levi y González Pérez Jocelyn. Los temas que vamos a abordar es delimitación del tipo de estudio y diseño de la investigación. Y como subtema tenemos tipos de estudios y el tipo de estudio exploratorio. Bueno, para entender más el tema de hoy, al igual que los subtemas, hay que significado de la palabra estudio. Dice que el estudio es el desarrollo de actitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. Otra palabra que también tenemos que tener muy en claro es la palabra delimitación, es la acción y efecto de determinar los límites de algo, de alguna región o de alguna cosa en específico. Después de haber entendido bien las palabras anteriores, ahora sí entramos a materia, que son los tipos de estudio. Según el nivel de conocimiento científico, el investigador pues debe formular diferentes tipos de información, diferentes tipos de estudio, es decir, de acuerdo a los datos que él recoja o recolecte durante su investigación, esto con el fin de llevar un análisis claro y conciso. Los estudios que veremos hoy se clasifican en el primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio. Ese será el primer tipo de estudio que veremos hoy. Este tipo de estudio tiene por objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis, ya que permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo grado. Definir este nivel debe responder algunas preguntas muy importantes. La primera es, ¿el estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica? Segundo, ¿nunca se han realizado otros estudios sobre el tema? ¿Busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo específico referido a un problema de investigación? Y por último, ¿considera que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones? Estas son algunas preguntas que el investigador debe hacerse con anterioridad para poder realizar la investigación de forma apropiada. Otro punto muy importante que también tenemos que tener en cuenta es que el investigador debe tener claridad acerca del nivel de conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos investigadores, así como la información no escrita que posean las personas que por su relato puedan ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. Un ejemplo exacto sobre todo esto son las monografías e investigaciones bibliográficas. Estas buscan construir un marco teórico de referencia. Cuando el investigador construye un marco de referencia teórico y práctico, puede decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio, el cual puede complementarse con el descriptivo, según lo que quiera o no el investigador. En resumen, este tipo de estudio tiene por objeto esencial familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Son el punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad. También podemos encontrar los siguientes tipos de estudios. Estudios descriptivos.
¿Para qué sirve este tipo de estudio? Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Esto nos permite detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Propósito. Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Este estudio mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno, o fenómenos a investigar. Los estudios descriptivos pueden ser clasificados en transversales y longitudinales. Los estudios transversales intentan analizar el fenómeno de un periodo de tiempo corto, un punto en el tiempo. Por eso también se le denomina de corte. Los estudios longitudinales. Es un estudio de uno o más factores en un periodo de tiempo más largo. Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo fundamental es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da esto. Este estudio está orientado a la comprobación de hipótesis causales, es decir, identificación, análisis de las causas y sus resultados, los que expresan en hechos verificables. Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, se debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico. El siguiente estudio son los correlacionales. El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Es decir, que el grado de relación entre estas dos variables se toman en cuenta. Los estudios experimentales. En este estudio, el investigador desea comprobar los efectos de una intervención específica. En este caso, el investigador tiene un papel activo, pues lleva a cabo una intervención. En los estudios experimentales, el investigador manipula las condiciones de la investigación. Este tipo de estudio se realiza en la salud, ya que se utiliza para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitarias. A continuación, continuaremos con los estudios no experimentales. En los estudios no experimentales son investigaciones cuantitativas con diseños metodológicos que no manipulan ni controlan variables del estudio. En ello, el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en el desarrollo. A continuación, continuamos con los estudios analíticos. En este tipo de estudio, identifica a las personas con una enfermedad u otra variable de interés,
que estudiemos y los compara con un grupo de control apropiado que no tengan la enfermedad. La relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad se examina comprobando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y los controles. Bueno, como podemos concluir con nuestro trabajo del tema que llevamos a cabo, delimitación del tipo de estudio y diseño de la investigación, que también abordamos los subtemas tipos de estudio y exploratorio. Vimos que el significado de qué era un estudio, la delimitación, los tipos de estudio, también las clasificaciones de los estudios. Es importante tener en cuenta estos temas ya que tienen un objetivo, unas clasificaciones, propósitos y entre otras cosas. Sería todo por nuestra exposición y muchas gracias.